la ciguanaba, mujer del ciguán y el misterio. Cuentan que recién fundada la Nueva Guatemala de la Asunción, vivió por la calle de las Congregaciones un joven de nombre Cecilio Flores. Todos lo conocían como artista porque pintaba grandes cuadros de santos y vírgenes para los templos de la ciudad y para los señores de las casas grandes. Cecilio se complacía caminando por Yocotenango y el Cerro del Carmen en busca de motivos para sus pinturas. Cuando ya el sol se estaba despenicando en celajes sobre las tejas de la ciudad y las campanas de las iglesias se quedaban roncas de tanto llamar a la obra santa. Siempre llevaba consigo un cuadernillo de papel manila, un carboncillo y un borrador de migajón, y se detenía donde creía encontrar un tema de inspiración. A Cecilio le deslumbraban los rostros de las mujeres, se enamoraba de ellos y expresaba su profundo sentimiento pintándolos en forma de una Virgen del Carmen o una del Rosario. Su vida se llenaba pintando, y por la devoción a su arte no recordaba ya cuántas veces se había quedado sin comer ni dormir. Según dicen, nunca tuvo un amigo. Siempre estuvo solo hasta que un día, caminando por el Paseo de los Naranjalitos, encontró a un hombre joven escribiendo versos bajo un enorme sauce. Cecilio se acercó y le habló. Desde entonces nació una profunda amistad. Aquel único amigo de Cecilio Flores era poeta y se llamaba Miguel Ricardo de la Fuente. Componía versos y crónicas para el Diario de la República que circulaba por esos años en la Nueva Guatemala. Ambos jóvenes salían a caminar por la ciudad para discutir con amplitud problemas relacionados con su respectivo arte. Se compenetraron tanto en intereses y motivaciones que decidieron trabajar juntos, cantando y pintando sueños e ilusiones para ellos irrealizables. Era un mundo que jamás se concretaría, pero que daba luz a sus existencias fugaces, pletóricas de espiritualidad. En busca de tantas fantasías, los dos artistas recorrían los parajes en donde se reunían los vecinos de la ciudad. Muy a menudo caminaban por el acueducto de los Arcos, que en aquel tiempo se encontraba fuera del perímetro urbano. Este paseo era sumamente agradable, pues el silencio del lugar les permitía encontrarse con la lejanía de sus sueños. Una espléndida tarde de noviembre, de esas tardes frías que vuelven cristal el espíritu, en las que el sol parece más radiante y corre el viento con fuerza para arrastrar los barriletes de los niños. Los dos amigos se hallaban paseando por el acueducto cerca de la toma de agua cuando dieron con un grupo de mujeres jóvenes que charlaban a la sombra de un árbol. Ávidos de belleza, se colocaron en un lugar conveniente para poderlas observar con detenimiento y deleite. Estudiaban con cuidado la faz de cada una de ellas, buscando la que fuera digna del pincel y la pluma. Ambos artistas se quedaron asombrados a dar con el rostro de una de estas jóvenes, el cabello de un oscuro color negro brillante y sedoso, los ojos almendrados, grandes, deslumbrantes y soñadores, casi negros, casi cafés, y con una pincelada de ilusión, su nariz muy fina y su boca delicada, todo dispuesto en una grata armonía sobre la línea del rostro. Toda ella era solo un encanto. Al momento de verla, tomaron la decisión de cantar y pintar su hermosura bajo la sombra del árbol sin que nadie los pudiese ver. Iniciaron su tarea. El carboncillo de Cecilio copiaba con rapidez las facciones finas, en tanto Miguel luchaba por combinar las palabras adecuadas que pudiesen rimar
en la onda que componía, y así los celajes incendiaron los volcanes y la tarde se convirtió en noche. El corrido de mujeres se disolvió cuando una landó tirando por caballos negros. Se acercó a ellas, aunque Cecilio y Miguel trataron de no perder de vista a la joven, se les disluyó en el camino que conducía a la ciudad. Los dos amigos quedaron solos con sus emociones e ilusiones y emprendieron a pie el regreso a la Nueva Guatemala. Llegaron a la plaza de armas bien entrada la noche en la casa de Concepción, se despidieron y acordaron reunirse al día siguiente. Cecilio llegó a su casa y entró a su cuarto. Sentía tal embeleso por la mujer que había bosqueando que sin esperar más trasladó el lienzo. El boceto que tenía en el cuadernillo de papel manila, Cecilio pintaba aquel rostro con una fuerza increíble, con una pasión hasta entonces desconocida en él. Trabajaba como si completamente terminando y Cecilio totalmente exhausto. No cabía duda de que la doncella había penetrado en su alma mucho más que las mujeres dibujadas anteriormente. En tanto el pintor se afanaba en el retrato de la mujer que tan grande impresión le había causado. El poeta Miguel de la Fuente soñaba también con el donaire de la desconocida. Su mente bulia en imágenes en las cuales ella se hacía pasión y íter, y su pluma corría sobre el papel plasmado en versos, el ansia que le quemaba las sienes y el corazón. Al nacer el sol tras la cúpula de la Merced, el poeta salió a indagar por la identidad de la mujer que había encontrado con su amigo. Se dirigió al diario de la República y uno de sus compañeros le aseguró que aquella muchacha era la hija del oidor don Juan Antonio Ibáñez de la Roca, quien vivía en la calle del Seminario, a una cuadra de la Plaza Vieja. Henchido de felicidad, se dirigió presuroso a la casa de su amigo el pintor. Pensando en vos andaba, le dijo al verlo, he averiguado, ya sé quién es la patoja del Paseo de los Arcos. Se llama Celina Ibáñez Guerra, es la hija del oidor don Juan Ibáñez. ¿Conoces al padre? Deja ver si sí creo conocerlo. Recuerdo que una vez estaba en la catedral y un personaje se interesó mucho por mi cuadro de la Virgen de Concepción y me pidió que llegara a su casa, pero nunca lo hice. Hoy es oportuno que lo visitemos, porque observa cómo quedó el retrato, exclamó. El poeta es lo más hermoso que has hecho desde hace muchísimo tiempo verdaderamente. La has captado en toda su belleza. Vení, no perdamos más tiempo, vamos a entregar el cuadro, y salieron apresuradamente rumbo el barrio del Sagrario en busca del oidor. Llegaron a la casa y conversaron con el oidor, quien quedó sorprendido por la perfección y armonía del retrato de su hija. Estaba dispuesto a quedarse con él, luego de haber concretado su valor, y cuando ya se retiraban caminando por el hermoso jardín, apareció de improviso Celina, la hija del oidor, quien se conmovió tanto por la habilidad del pincel de Cecilio y los versos de Miguel, que la amistad surgida en ese día entre los tres se fue haciendo cada vez más estrecha. Cecilio se agotaba pintando una y otra vez la silueta de Celina y cada una le parecía superior a la anterior sin sentirlo. Se había prendado perdidamente de Celina y por ello la pintaba con tanta vehemencia. Por su parte, el poeta Miguel también pasaba las noches en claro componiendo versos a Celina y sentía que su alma desfallecía cuando no estaba cerca de ella. Ambos se habían enamorado de la misma mujer. Los dos jóvenes entraron en abierta competencia por lograr el corazón de la amada, hasta que un buen día, sentados en un banco de piedra de la Alameda de Santo Domingo, hablaron con franqueza. Cada uno reconoció que amaba a Celina, por lo que Miguel dijo
a su amigo el pintor. No discutamos más. Es cierto que adoro a Celina con todas mis fuerzas, pero no siento que ella me corresponda, en cambio a vos, si se diluye cuando te ve, yo me retiro. Quédate con ella y que seas feliz. Creo que eso es lo importante para mí. Adelante, mi querido Chilo le dijo. Y en esa forma, aquella amistad tan estrecha siguió vigente desde entonces. Cecilio solo existía. Para soñar con Celina se veían furtivamente después de la misa del sagrario a la que ella asistía. Era la primera vez que el pintor se sentía plenamente satisfecho, pero su felicidad fue breve cuando don Juan Ibáñez advirtió lo que pasaba en el corazón de su hija. Se negó a casarla con un hombre pobre que no podía darle jamás el bienestar que le correspondía. La envió entonces a México con unos familiares que vivían allá, y tan solo encontraron el tiempo necesario para despedirse. Escondidas ambos, comprendieron que nunca más se volverían a ver. Cecilio estaba triste, profundamente triste. Su angustia se hacía más densa al no poder referir a nadie la pena que atenazaba su espíritu, porque Miguel había viajado a la ciudad de Quetzaltenango. Un día Cecilio caminó sin rumbo fijo. El crepúsculo manchaba la ciudad y la noche borraba con su sombra. La claridad de los rincones era noviembre. Cecilio recordaba haber conocido a Celina ese día en el Paseo de los Arcos, y sin sentirlo hacia allá, se encaminó, caminó y caminó hasta llegar al acueducto. Reconoció el lugar donde por primera vez había encontrado a su amada. Siguió vagando por los alrededores, encaminándose luego por las calles de la vía de Guadalupe, oscura, silenciosa y polvorienta. De pronto, al llegar a la calle Real, distinguió cerca de la fuente de agua una figura que le pareció conocida. Aguzó la vista y se sorprendió, lleno de emoción. Era Celina, que al parecer se bañaba a la orilla de la fuente. Su estupor fue tan grande que no pudo correr. Cecilio veía recortada en la oscuridad la figura de su amada. Vestía un camisón transparente que insinuaba el cuerpo casi en plenitud, una cabellera larga, color negro azabache, corría por su espalda, la cual peinaba voluptuosamente con un peine de oro. Cerca de ella refulgía un guacal también de oro. Cosa extraña, pero por más esfuerzo que Cecilio realizaba, no podía ver aquel rostro que tanto le gustaba. Lo tenía envuelto hacia la oscuridad de la noche. Sin embargo, ella le hacía señas con la mano para que se aproximara. El pintor no percibió la atmósfera pesada que invadía el ambiente. La alegría de encontrarse nuevamente con Celina fue tan profunda que sin meditar acudió a su llamado. Cuando Cecilio se acercó, la silueta femenina emprendió la marcha rumbo al infinito. La mujer caminaba y caminaba con tanta rapidez que costaba mucho seguirla. Cecilio, en pos de ella, gritaba desesperado: Celina, Celina, por amor de Dios, detente. La blanca figura en fuga precipitada se dibujaba en la noche. Recorriendo cuadras y más cuadras, se acercaba a los linderos de la vía de Guadalupe. Cecilio iba tras ella sin sentir cansancio. Parecía hechizado, sin poder coordinar sus pensamientos. No escuchaba el aullar de los perros que se hacían sentir por donde pasaba, y en esa forma se asomaron al campo, después de recorrer los montes iluminados por la luna. Llegaron a la orilla de un barranco. Allí la transparente mujer se detuvo. Cecilio por fin pudo alcanzarla. Se volvió entonces intempestivamente, y el pintor, en lugar del bello rostro que amaba, se estrelló con una horrible calavera de caballo que lanzaba fuego por los ojos. La mujer se arrojó sobre él, las descarnadas manos le dieron un abrazo glacial, y Cecilio, ya sin saber nada, envuelto en una vorágine de espanto, no pudo librarse sin esperar más. La mujer, con cara de caballo, lanzando un grito horrible, se precipitó al abismo, llevándose en su caída el alma y el cuerpo del artista. Esa noche
La gente de la Vía de Guadalupe escuchó aullar a los perros con terror crispante. El tétrico canto de las lechuzas se prendió de los árboles de las estrellas, y del miedo de todos los habitantes de la villa, dijeron que esa noche la ciguanaba había caminado por ahí con sus penas. Desde entonces no se supo más de Cecilio Flores, el pintor de la calle de las Congregaciones, y nadie dio importancia a su desaparición. Cuando Miguel, el poeta amigo, se enteró, regresó afligido a la ciudad de Guatemala y se dio a la tarea de buscarlo. Recorrió las calles, plazas, iglesias y paseos. Sin dar con él, una tarde triste y cansado, acertó a pasar cerca de la fuente de agua de la Vía de Guadalupe. Un carretero descansaba con sus bueyes a la vera del mismo. Miguel se acurrucó, desolado, junto a él. El carretero, al sentir tanta aflicción, le habló con afecto. El poeta confesó su pena. Sentía tanta necesidad de comunicarse con alguien, y el viejo desconocido le respondió: es inútil que lo sigas buscando. La ciguanaba se lo ganó hace unos días. Se encontraron en el barranco, de ahí enfrente el cadáver de un hombre joven, todo arañado y desfigurado. En su bolsa llevaba un cuadernillo de papel manila y un pedacito de carbón para dibujar. La gente dice que se despeñó, pero yo estoy seguro que se lo ganó la ciguanaba, porque ella sale todas las noches por las calles de la ciudad a perseguir a los enamorados. Con frecuencia toma la forma de la novia de uno y se hace seguir y seguir hasta que lo embarranca. Eso fue de plano lo que le pasó a tu amigo. Pobre amigo, la ciguanaba se ganó a tu amigo y lo enterró en el barranco. Después de oírlo, el poeta sintió más desolada su alma, sin saber por qué. Tuvo la certeza de que el viejo carretero decía la verdad. Era como si su voz fuera el eco de otra lejana que venía hacia él cargada de sabiduría y de siglos. Era la voz de su pueblo. La noche y las estrellas lo encontraron caminando con rumbo a la ciudad. Desde entonces, el poeta Miguel evitó caminar en las noches, porque donde hay agua temía que se le apareciera la ciguanaba en la figura inolvidable de Celina Ibáñez Guerra. Y la bella Celina, mujer fascinante, jamás supo de la muerte de su amado y nunca más volvió a la Nueva Guatemala de la Asunción.